Qué bueno que podamos encontrarnos una vez más. Ya estamos en el día 32 de esta experiencia maravillosa, esta experiencia nacional de los 40 días de ayuno, oración y renovación personal. Y déjeme hoy leerle el texto de Hechos 9:31, al orar por un nuevo crecimiento de la iglesia en la Argentina. Dice la palabra del Señor: mientras tanto, la iglesia disfrutaba de paz a la vez que se consolidaba en toda Judea, Galilea y Samaria, pues vivía en el temor del Señor e iba creciendo en número, fortalecida por el Espíritu Santo. Qué interesante, la manifestación de la Escritura dice que las iglesias en todo Israel, en todas las provincias de Israel, eran prosperadas, disfrutaban de paz, de bienestar. Qué importante que es esto. Tenemos que orar para que la experiencia que tenían allí en la iglesia primitiva sea la misma experiencia en la Argentina. Las comunidades de fe que puedan gozar y disfrutar de ese bienestar general y bienestar integral, que quiere decir prosperidad en el más amplio sentido del término prosperidad. ¿Por qué? Porque al manifestar esa realidad, eso se convierte en un polo de atracción para los que no conocen al Señor y de esa manera se involucren en el Evangelio de Jesucristo. Es muy importante este aspecto. Tenían paz integral. En segundo lugar, las iglesias en todas las provincias de Israel eran sólidas. Y tenemos que orar por solidez en cada una de las congregaciones, solidez en el testimonio, solidez en la continuidad de los proyectos, solidez en el carácter de Cristo de cada uno de los discípulos, solidez en todo lo que implica el testimonio del Evangelio en cada localidad y en cada ciudad. Vivimos en un tiempo de tremenda inestabilidad y cuando la gente que no conoce al Señor ve en la iglesia falta de solidez, le quedan muy pocas motivaciones para ser atraídos por un evangelio que es sólido en todo su sentido, pero que tenemos que aplicarlo y desarrollarlo. En tercer lugar, las iglesias en todas las provincias de Israel crecían. Sí, Dios añadía a los que iban a ser salvos. Sí, el crecimiento es una indicación clara y evidente de la naturalidad del reino. Y es importante entender esto. Hay escuelas de pensamiento que lo niegan, inclusive que lo cuestionan o que ponen en comparación aspectos de la calidad antes que la cantidad. Pero en la iglesia del Nuevo Testamento había crecimiento y tenemos que orar para que nuestras iglesias crezcan, para no dejarnos confundir ni maniatar por un espíritu de estancamiento, de comodidad, de decir todo está bien y no importa tanto crecer. No, hay que desarrollarse, es la naturalidad del reino. Las iglesias, en tercer lugar, en todas las provincias de Israel, eran fuertes porque eran iglesias llenas del poder del Espíritu Santo. Podemos ver muchos ejemplos en el Nuevo Testamento e inclusive cuando algunos quisieron burlarse de la unción del Espíritu Santo, como esa parejita allí en Hechos capítulo 5, sabemos lo que le pasó. ¿Por qué? Porque verdaderamente había una iglesia sólida en el Espíritu, una iglesia fuerte, una iglesia que su seriedad no estaba marcada por la calidad de sus hombres que la integraban, sino por el Dios al cual seguían, al Dios al cual avanzaban día a día en su seguimiento y en su discipulado. Y finalmente, las iglesias en toda la provincia de Israel eran precisamente fortalecidas y llenas, como dijimos recién, por el Espíritu Santo de Dios. Qué importante es que oremos por esto, porque Dios es el mismo. Y ese mismo Dios que produjo aquel avivamiento, de lo cual nosotros y los historiadores de la iglesia consideran precisamente lo que fue la iglesia primitiva, es el mismo Dios que quiere desarrollar esto sobre nuestro país. Y es necesario que lo entendamos. En años anteriores, en décadas anteriores, pudimos ver que Dios hacía una obra de crecimiento de una manera bastante importante. Y hoy por hoy tenemos que darnos cuenta que lo que quiere hacer Dios es aún mayor, pero tenemos que estar dispuestos y tenemos que orar para que de esa manera la iglesia de Cristo crezca en la Argentina. Mi querido hermano, no se desanime.
si la experiencia actual es una experiencia de falta de crecimiento, porque una de las cosas que se van a producir en los próximos años es un crecimiento como nunca antes, integral, sólido, fuerte, de prosperidad y de bienestar para cada congregación. Que Él le bendiga y que podamos seguir disfrutando estos últimos días de los 40 días de oración, ayuno y renovación personal.